A ver. Ma dice, sí, sí, claro que sí, Maricela, no hay problema. La sintaxis y oración. ¿Qué cosa es oración? A ver, ¿o para qué nos sirve la oración, chicos? Sintaxis, ¿para qué nos sirve? A ver, ¿qué podría ser? Ya está. A ver. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Qué es la oración? Chicos, ¿nadie? ¿Qué es la oración? ¿Nada? Am, im, No, esa no es la respuesta. ¿Cuál podrá ser? Es algo que tiene un sentido completo. Muy bien, algo que tiene un sentido concreto. Así es. Muy bien. Recuerden que no es necesario que me digan una respuesta exacta, definición exacta, tal cual lo indica la RAE, tal cual lo indican los libros. No, solo lo que tú crees, nada más. Conjunto, dice, conjunto de palabras que le dan sentido al mensaje. Muy bien, buenos días, Shante. Recuerden, chicos, que es la oración ya ha sentido, muy bien. Aquí está, la sintaxis. Muy bien, conjunto de enunciados, ahí está. Cuando hablamos nosotros de sintaxis, estamos hablando al estudio de la estructura que tiene las palabras. Las oraciones, las palabras, todo lo que mencionamos tiene artículos, tiene sustantivos, tiene sujeto, predicado, artículo, oración, adjetivos, verbo. Entonces, una sintaxis es el estudio de toda la estructura. Por ejemplo, si yo digo, la niña es bonita. Muy bien. ¿Cuál sería sujeto? ¿Cuál sería predicado? Muy bien. Sujeto. La niña. ¿De quién se habla? Niña. La niña. Perfecto. ¿Qué se dice de la niña? Que es bonita. Que es bonita. Ahí está. ¿Cuál es el verbo? Niña. Es. Es. El verbo siempre se encuentra en el predicado. Es la acción. Es. ¿Qué será bonita? Bonita será un Adjetivo. adjetivo. Muy bien. Niña. ¿Qué será niña? Núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto. Y a su vez, ¿qué cosa es niña? Un sustantivo. ¿Qué tipo de sustantivo? Común, porque hay muchas niñas. Este la, ¿qué será este la? Es un artículo determinante, pero también es, a lo que vamos a ver después, obviamente, a lo que también se le conoce como modificador directo. Además, aparte de bonita, ser un adjetivo también es un atributo. Recuerda que además de ser verbo, esto también es un núcleo del predicado. Todo la niña, no solamente es su sujeto, también viene a ser una frase sustantivada. Esto además es una frase verbal. Es bonita, es una frase verbal. Mira, todo lo que hemos sacado solo de la palabra, de la oración, perdón, la niña es bonita. ¿Te das cuenta? Todo lo que hemos sacado de la niña es bonita. Algo así vas a hacer en el futuro, dentro de este bimestre. Fácil, difícil, lo ves complejo. A ver, opiniones. A ver, opiniones. Está difícil, me dice. Muy bien, difícil, pero ya poco a poco vamos a ir aprendiendo. Bien.
Nos quiere matar. No los quiero matar, chicos. Solamente que así es comunicación. Así como matemáticas, hacer un montón de cosas de un solo ejercicio pequeño, comunicación también. Eso no es lo básico, mis chicos. Ustedes saben todo esto. Todo lo que se les he dicho, ustedes lo saben. ¿Pero cómo? No, mentira, a mí sí. ¿Por qué? Porque primero trabajamos puros sustantivos, ¿te acuerdas? También hemos trabajado puros artículos. Hemos trabajado puros verbos. Ahora, esto nada más es la unión de todo lo que hemos trabajado. Es como decir, en matemática, tú estudias suma, tú estudias resta, y al final, ¿qué te ponen? Una oración combinada. ¿Te das cuenta? ¿Y qué tienes que hacer en la operación combinada? Resolver suma, resta, multiplicación, división. ¿Es? Es lo mismo en comunicación. Y ya me olvidé, me dice. Ok. Dios mío, ustedes aprenden para un día nomás, para el examen. Ya. Sigamos. Unidades sintácticas. ¿Qué diferencia hay entre una oración y una proposición? ¿La oración tiene sentido? Sí. ¿Es autónoma porque no depende de nadie? Sí. En cambio, una proposición no es autónoma, depende de otro, pero sí tiene sentido también. Autonomía quiere decir la independencia que hay y que no esté conectada a otra. Ejemplos de oraciones. La lengua es un sistema de signos. La lengua es un sistema de signos, es una oración. Para decir nosotros proposiciones, podemos decir lo siguiente. La hija no encontró el reloj donde se le dijo. Punto. Todo esto, de aquí hasta acá, se le llama oración. Pero, ¿cuántos verbos hay? Encontró y dijo, ¿cierto? Solamente tenemos 2 verbos. Ahora, dentro de cada verbo hay una proposición. La hija no encontró el reloj. ¿Hasta ahí tiene sentido? Sí. ¿Tiene autonomía? Porque no depende de alguien más. También. Entonces, esto se le llama proposición. ¿Dónde se le indicó? Se le indicó, ok, también es otra proposición. Otra proposición. Pero esta no tiene autonomía. ¿Por qué? Porque para que exista esta, primero debe existir la proposición 1, que fue lo que le pasó para que le haya dicho algo, ¿cierto? Proposición 1, proposición 2. Entonces la pregunta sería, ¿quién está dentro de quién? ¿La oración dentro de una proposición o la preposición dentro de una oración? A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Quién está dentro? De la preposición. Preposición no. Preposición es otra cosa, chicos, ¿ah? Preposición es desde, a, ante, versus, de. Esa es preposición. Esto es proposición. Acuérdate, con la O. Proposición. Muy bien. Acá, ¿qué es la oración? Entonces, vuelvo a repetir. ¿Qué es la oración? Tenemos unidad mínima de comunicación. Dicen que esta depende de la actitud del hablante. A ver, dice, next, proposición, proposición, oración compuesta. Tiene 2 proposiciones. Oración es unidad mínima de la comunicación. Con decir, deja ahí, ya estoy indicando una idea que no deben tocar algo que ya se mencionó, ¿cierto? A eso se le llama como comunicación. Dice, esta depende de la actitud del hablante.
Quiere decir, depende cómo hables. Si yo digo, deja ahí, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy hablando normal o estoy gritando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Gritando? Gritando, muy bien. Y si digo, ¡qué alegría! ¿De qué forma me estoy expresando? ¡Oh, qué alegría! Emotiva, ¿cierto? Estoy expresando emociones. Si digo, feliz cumpleaños, estoy mencionando también otro. Si digo, por ejemplo, ojalá vengan a mi casa, por ejemplo. ¿Qué manera estoy hablando yo? ¿De qué forma? Ojalá. Estoy deseosa, deseando algo. ¿Va? Si digo, en cambio, tal vez mis alumnos tengan que escribir un montón, tal vez. ¿Qué será? Tal vez. Estoy dudando, ¿cierto? No sé si suceda o no. A eso se le refiere. Lo de hace rato de las proposiciones y oración. Se le dice porque tiene verbos. Es y el verbo realizar. Aquí, las oraciones según la presencia de sus miembros. Oraciones unimembres y oraciones bimembres. Cuando hablamos de las oraciones unimembres, estamos refiriéndonos a aquellas oraciones sin verbo y con verbo. Miss, pero usted dijo, no, un momento. Este sin verbo quiere decir, por ejemplo, auxilio, socorro, al fin, buenos días, mucha suerte, buenas tardes, feliz cumpleaños, hermoso día. ¿Expreso algo? Sí, pero sin una acción. El unimembre con verbo, en cambio, es una acción climática, como acá dice, ¿no? Verbos climáticos. O el verbo haber. Hubo un incendio. La pregunta sería, ¿hay una persona, según la oración, hubo un incendio? ¿Hubo alguien que provocó el incendio con la frase hubo un incendio? ¿Alguien lo hizo? No, ¿cierto? Solo he comunicado que hubo un incendio. Nada más. Ahora dice, con pronombre se. Por ejemplo, se vende, se alquila, se renta, se vende helados, etc. ¿Se entiende esos tipos de verbos nada más? En cambio, los bimembres son todos los verbos de acción. Por ejemplo, juegan en la plaza. ¿Habrá alguien que juegue en la plaza? Si yo digo juegan en la plaza, ¿habrá alguien que juegue en la plaza? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, esas son las oraciones unimembres. Que va a haber un ser, una personita, que realice una acción. Muy bien. Nuevamente, tratemos del sintagma. Aquí vas a poder visualizar lo que es un video que te va a ayudar. Sintagma. Unidad mayor que la palabra y menor que la oración que desempeña una función sintáctica. Están formadas por una palabra o un conjunto de palabras. Tenemos sintagma nominal, cuando solamente hablamos de el deportista, nos vamos a enfocar solamente en el sustantivo. Cuando hablamos de adjetival, nos vamos a basar en los adjetivos, saludable. Cuando hablamos verbal, nos vamos a basar en la importancia que tiene el verbo. Cuando hablamos de adverbial, cuando nos referimos a los adverbios mismos. Preposicional, cuando indica, te dan una alusión de idea del por dónde tendría que ir. ¿La sintagma es distinta a la sintaxis? Así es. ¿Por qué? Porque la sintaxis estudia todo por lo que está conformado una oración. Esa es la sintaxis. El estudio de la estructura de frases, oraciones, textos. Esa es la sintaxis. Mientras que el sintagma es una parte de la sintaxis. ¿Por qué? Porque simplemente te señalan el desempeño o la función que tiene cada núcleo, o sea, cada importancia de las oraciones. Eso es un sintagma. Sigamos. Tenemos oraciones simples
y oraciones compuestas. Una oración simple es aquella que va a tener un solo verbo. Por ejemplo, José resolvió todas las preguntas. ¿Cuántos verbos hay? 1. Resolvió. En el siguiente, José resolvió todas las preguntas y ojalá haya resuelto correctamente. Proposición, proposición. Y aquí tenemos oración compuesta. Resolvió y haya resuelto. 2 verbos, por ende, oración compuesta. Recuerda que cada persona tiene una forma diferente para decir ciertos enunciados. ¿Se acuerdan cuando siempre decimos piensa antes de hablar? Porque todos nos referimos a una circunstancia distinta. Por ejemplo, aquí, este personaje de acá, ¿qué está haciendo? Está dando. Dubitativas, entonces, es de duda. Las dubitativas se expresan en duda. Tal vez, ojalá, puede ser, probablemente. ¿Bien? Las exclamativas expresan tus emociones. Exhortativa indica orden, mandato, ruego o incluso una norma. Desiderativas son aquellas que expresan un anhelo, un deseo. Ojalá todo vaya bien. Aquí, enunciativas son aquellas oraciones simples que te van a dar a conocer algo. Estas pueden ser afirmativas o negativas. ¿Cómo reconozco una negativa? Por el no, por el jamás, por el nunca. Interrogativas pueden ser directas, indirectas o retóricas. Directas, si es un sí o es un no. ¿Tienes hambre? Sí o no. Indirectas lo mismo. Y las retóricas que no tienen exactamente un signo de interrogación, sino son preguntas al aire nada más. No es necesario que las expreses. Tú me has creado. Yo, perdone, pero no le conozco. Seguridad, este indigente me está molestando. ¿Te cuando estamos usando interrogativas, enunciativas, dudas, tú me has creado. ¿No? Oigan, les tengo un chisme. Exclamativas. Mujer, libérate de las garras de la violencia. Exhortativas. ¿Por qué? Porque es un mandato, ¿no? Un ruego, una orden. Resalta, no te olvides, es importante siempre. Sintaxis, la oración. Sintaxis. Estudia la función y es decir, toda la estructura. Cuando hablamos de función, estamos hablando que si tú estudias, por ejemplo, la palabra la niña, ok, la estructura es la niña. Función significa, ¿qué más es niña? ¿Qué más puedo saber yo de niña? A eso se refiere con que estudia la función que cumplen las palabras en la oración, o sea, de toda su estructura. ¿Qué significa estructura? Y desfragmentando cada cosa para hallarle una función, un porqué del que está ahí en esa oración. Tiene como unidad mínima al sintagma, es lo que hemos visto hace rato, ¿no? Si es función nominal, cuando la importancia está en el sustantivo, función verbal, cuando está en el verbo, función preposicional, cuando la importancia está en la preposición, función adverbial, cuando la importancia está en el adverbio. ¿Listo? Función adjetival, cuando está en el adjetivo. Entonces, cada uno tiene su propia importancia. La oración, entonces, ¿qué es? Unidad mínima de comunicación. Tiene independencia, tiene sentido completo y es entonable. Según la clasificación de las oraciones o la actitud del hablante, nosotros podemos decir que tenemos al emisor y al receptor para expresar sus sentimientos, para poder tener las diversas actitudes. Si menciona algo, si afirma, si desea, si exclama, si duda, etc. Por ejemplo, digo acá, las representativas
o referenciales. Dice, son aquellas oraciones que afirman o niegan algo. En otras palabras, aquí colocas las conocidas como enunciativas. En la primaria lo aprendiste así, ¿cierto? Enunciativas. Ahora en secundaria tiene este nombre. Representativa o referencial. Acuérdate, ¿eh? Representativa o referencial. Ese es el nombre que le estamos dando. Tenemos las exhortativas o connotativas. Nosotros las llamamos también imperativas. Imperativas. Muy bien. Las imperativas, ¿qué hacen? Orden, mandato, ruego, pedido o hasta incluso consejo. Dubitativas, ya su nombre mismo lo dice. Puede ser una duda, una posibilidad. Tal vez, quizá, probablemente, a lo mejor. Tenemos las desiderativas. Las desiderativas expresan un deseo, un anhelo o incluso qué es lo que ilusiona, qué es lo que realmente quiere el hablante, ¿no? Interrogativas, tenemos las directas, las indirectas. Las directas totales, parciales. Dentro de las totales, ¿no? Sí o no, o acá. ¿Quién se llevó mi computadora? ¿Cómo rescataron al espantatiburones? De esta forma. Presenta características del empleo de signos directa. Emplea los signos de interrogación, tanto al inicio como al final. Las indirectas envían al aire cualquier pregunta sin necesidad de que alguien las conteste. Por ejemplo, ¿no? Ay, ¿por qué no habrá ingresado a clases, pongamos, ¿no? Xiomara. Bueno, ya, después me enteraré. No necesariamente tú me debes contestar, pero ya quedó la pregunta ahí. En cambio, si digo, ¿alguien sabe de Xiomara? Ahí sí ustedes están obligados, ¿no? De una u otra forma a contestar. Esas son las directas. Ahora, las exclamativas. Tenemos exclamativa directa y exclamativa indirecta. Directa porque expresas de forma sencilla tu emoción. Auxilio, o depende, qué feliz estoy. Lo dices para ti mismo, ¿no? Lo dices simplemente para expresarte. En cambio, las indirectas, no. Las indirectas, cuando quieres comentar algo a otra persona. Por ejemplo, puedo decirles que estoy bien, que estoy feliz. Esa emoción de que estoy. Y no es necesario que yo haya colocado admiración aquí, porque hice un preámbulo antes de decir mi emoción. Por eso se le conoce como indirecta. ¿Hasta ahí queda claro? ¿O alguna consulta? Así queda claro, Miss. Ya, después en el quizzes, no quiero malas notas. ¿Listo? El sintagma, ¿qué cosa es? El sintagma de la sintaxis, ¿qué cosa es? El sintagma, unidad acústica, unidad significativa, léxica, distintiva o unidad mínima. Unidad mínima, la B. Unidad mínima, muy bien. La siguiente. ¿Qué alternativa no presenta? Dice, no presenta una exhortativa. Luciana, trae tus zapatos. Ángel, estudia matemáticas. Julio, lávate los dientes. Guarda la llave del carro blanca. José, compra revistas antiguas. La E. Muy ¿La bien, D? la E. La E, porque solo te está informando. Mira cuánto cambia una coma. Si hubiera una coma, es exhortativa. En cambio, si no está la coma, solo te está informando que José compra revistas antiguas. ¿Ves? La 3 dice, en el siguiente texto, ¿qué clase de oraciones se reconocen? ¿Cuántas oraciones, o mejor dicho, qué oraciones tú puedes reconocer aquí? Dice, a ver, Adrián, trae mi maqueta. Pronto será mi turno en la exposición. Desearía ser el mejor de la clase. Muy bien, ahí me dicen connotativa,
representativa y desiderativa. Muy bien. La siguiente, ¿qué estudia la sintaxis? El significado de las palabras, las funciones de las palabras, el orden de fonemas, la unidad psíquica del lenguaje, las normas de las palabras. ¿Qué estudia la sintaxis? Muy bien. Las funciones. Ajá. Quisiera mis regalos del Día de la Madre por adelantado. ¿Qué oración es? Quisiera, anhelo. Desiderativas. Desiderativas. Muy bien, desiderativas. Elige la serie correcta de las clases de oraciones. Dubitativa, exhortativa, copulativa, enunciativa, interrogativa, denotativa, exhortativas, dubitativas, exclamativas, connotativos, denotativos, apelativos, indagativas, imperativas, connotativas. Muy bien, ¿no? Exhortativas, dubitativas y exclamativas. Ahí está, muy bien. Marca la alternativa que representa una oración, una clase de oración. Una clase de oración. Muy bien, dubitativa. Dubitativa. Ajá, excelente. Señala la opción en la que, según la actitud del hablante, la oración es indagativa. Indagativa. Bueno, acá habrá querido decir que es en pregunta, ¿no? O sea, que quiere preguntar algo. Interrogativa. La C, ¿no? Interrogativa. Muy bien. Siguiente. En el enunciado, menciona cuándo grabaste este video. Señala la clase de oración que es interrogativa indirecta. Muy bien, chicos. En la siguiente, Ollanta Humala está bajando su popularidad en las encuestas. Ollanta Humala está bajando nada más. Es una informativa, ¿cierto? Estoy informándote. Está diciéndote nada más. No es una oración. ¿Cuál de estas no es una oración? Díselo rápido, ve y dile, no tengo dinero. Luis, sal de inmediato. El niño de la lámpara azul. Una oración. Díselo rápido. No. Para que tenga oración. ¿La ya les D? he dicho primero. ¿Ah? ¿La D? No. Para Ve que y tenga. dile. No, tampoco. Díselo es un verbo, ¿cierto? ¿Sí? ¿La El E? verbo decir. Ahora, ve y dile es otro verbo. No tengo es otro verbo. Luis, sal de inmediato. Muy bien. Aquí, en cambio, en el niño de la lámpara azul, ¿tiene verbo? No. Pero como oración in membre, por ejemplo, ¿expresa algo? Tampoco. Entonces, esta es una frase nominal. Frase nominal. Es una frase nominal. Aquí, la oración señala duda en el interlocutor. ¿Quién señala duda? Muy bien. Dubitativa. Dubitativa. En la siguiente. No es una clasificación de las oraciones según la actitud del hablante. No considera que es una actitud del hablante. A ver. No es considerado una actitud del hablante. Muy bien. Copulativa. ¿Cuál es la unidad mínima de estudio de la sintaxis? Unidad mínima de estudio. Muy bien, así es, sintagma. No se preocupen que sí estoy leyendo todo el chat, no se preocupen, también estoy leyendo el chat. Siguiente, no es una característica de la oración. ¿Qué no tiene que ver con la oración? Estructura gramatical con significado, sentido completo, unidad de entonación, unidad léxica en función propia, independencia sintáctica. ¿Cuál no tiene que ver con la oración? A ver, no les estoy soplando. Muy bien, chicos. La E, ahí está. Estructura gramatical. No tiene que ver con la estructura gramatical. Una oración simplemente es independiente, tiene una función propia, que es informar, una entonación adecuada y tiene un sentido completo. Señala la alternativa que presenta una oración dubitativa. ¿Cómo debe ser una La A. dubitativa? Muy bien. La A, así es. Tal vez mi batería dure toda la exposición. Lo que la gran mayoría de los que ingresan, mi batería está baja, lo primero que es.
Miss, ¿cuál ¿Qué era la afirmas? 9? ¿La 9? Sí, Miss. Uy, está arriba todavía. La A. ¿Qué afirmación es incorrecta sobre la oración? ¿Qué afirmación es incorrecta de la oración? Las oraciones apelativas indican una orden o mandato. La oración exclamativa expresa emoción en sorpresa. La oración dubitativa señala dudas. Las oraciones interrogativas indagan algo desconocido por el interlocutor. Las oraciones informativas señalan un deseo o anhelo. La última, ¿cierto? Muy bien. Apelativas, estamos diciendo las exhortativas. Chicos, trabajen en orden para que puedan salir a tiempo. ¿Qué clase de oración es? Muy bien, una exhortativa. Así, exhortativa no es porque te grite, sino porque es una orden, un mandato, de repente una norma. ¿Ya? No se vayan a equivocar. Incorrecta,